Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Ok, bueno. Pues muy agradecido por compartir con ustedes este espacio. Voy a tratar de compartirles una presentación muy breve que hice para poderles mostrar como la estructura de la presentación. No sé, yo casi no utilizo Teams. Ahí se alcanza a ver la pantalla. Sí, ahí te estamos viendo. No sé si estás compartiendo, pero te estamos viendo. Y te estamos escuchando bien. Y la pantalla no se Sí, está... sí están compartiendo. Sí, está compartiendo. ¿Sí? Ahí voy a ampliar un poquito la presentación para que tal vez se pueda ver la pantalla completa. Entonces, bueno, ahí supongo que ya se estará como viendo mejor. Bueno, de antemano también pues debo comentarles que esta investigación, pues, que vamos a ver ahorita, es una investigación que se logró gracias a, digamos, muchos esfuerzos conjuntos que desde el territorio, desde bastantes iniciativas personales y digamos, como colaboraciones y sueños en común. Además de también como mucho empeño por parte de algunas personas que me dieron bastantes luces, proyectaron horizontes bien interesantes y como que me imprimieron bastantes ganas para poder trabajar en esto. Así que digamos que lo que vamos a ver no es algo que surgió solamente en el marco de la especialización de acción sin daño y construcción de paz en la Universidad Nacional, sino es algo que viene cocinándose desde bastante tiempo. También pues agradezco que estos espacios se abran siempre en aras de construir unas nuevas maneras de ver, de observar las realidades que son bastante complejas y bueno, compartir este espacio con algunos de ustedes que ya nos hemos visto, por ejemplo el profesor y maestro pues Carlos Martínez, al que le tengo bastante estima, entonces es para mí también un gran gusto. Entonces, el título es un poco largo, como es un trabajo digamos que es una historia de vida, entonces inicialmente voy a tomarme un tiempo para presentarles la estructura de lo que se hizo y enseguida, por ahí le había comentado a los organizadores, enseguida quisiera mostrarles unos fragmentos de un microdocumental que se logró hacer a partir de esta experiencia, de esta investigación. Incluso estaba como echándole un ojo a ver si pudiese conectarse con nosotros el protagonista de esta historia, Meyer Cuellar. Ahorita me parecería encantador que Meyer en pleno este tiempo pues eh, como tan difícil para todas, para todos y al mismo tiempo como que nos hace replantear muchas cosas, pues que nos cuente qué ha pasado después de esta investigación que fue precisamente se termina de hacer cuando arranca la cuarentena
teníamos una cantidad y tenemos todavía una cantidad de sueños y de cosas por hacer, de objetivos, pero definitivamente este momento de encierro nos afectó como en algunos procesos que teníamos así como en mente. Esa también era otra aclaración que quería mencionarles. Esto es un proceso, o sea, el proyecto no se ha terminado, es, digamos que el grueso conceptual y, digamos, un acercamiento metodológico interesante se hizo con esta investigación, pero yo espero que este proceso continúe por muchísimo tiempo. Entonces, el título es El arte y las transformaciones culturales para la construcción de paz. La historia de vida del joven Meyer Cuellar desde una perspectiva de memoria y territorio. Bueno, acá yo quise colocar dos frases interesantes. Una de ellas pues fue como una sugerencia que me hizo una profesora de la Universidad Nacional. La función del arte en la sociedad es edificar, reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe. Esa frase del señor Sigmund Freud, que está plasmada en uno de los muros del edificio de trabajo social en la Universidad Nacional. Y esta otra frase de Santiago García, que es el artista no puede ser indiferente hacia la sociedad y la época en que vive. Al contrario, debe ser un agente activo para la toma de conciencia social y política. Esto muy cercano incluso a lo que decía ahorita el profesor Useche acerca del papel de la ciudadanía activa y de la democracia participativa. Bueno, estas dos fotografías que ustedes ven ahí son dos fotografías que se alcanzaron a sacar cuando llegamos a esos espacios en ruinas de lo que había sido anteriormente el sector denominado como el Bronx. ¿Sí? Una de ellas, digamos, el edificio que ustedes ven a mano derecha, que dice Renacer para Crecer, ahí va a quedar ubicado y se supone que se están hace rato unando esfuerzos para hacer un memorial ahí del espacio del Bronx. Y lo que, digamos que la otra imagen que ven a mano izquierda estaba en un edificio en el que se grabó, digamos, una entrevista a Meyer, que me pareció también bien interesante, ¿no? Pues cargada de muchísimo como nostalgia, ¿sí? Como un vacío, ¿sí? Una tristeza ahí fuerte, pero al mismo tiempo ternura. Yo entre esas dos imágenes inicialmente pensaba que iba a quedar como el sello de esta investigación, entre esa nostalgia y entre ese renacer. Finalmente, esto que ven ustedes ahí es una fotografía que sacó uno digamos, de las personas que más, con la que más he compartido en este territorio de Mártires, acá en Bogotá, la localidad de Mártires, que es John Bernal. Y digamos que cuando hicimos, este edificio ya no existe, ¿no? Cuando hicimos un primer como acercamiento a esas ruinas del Bronx después de la intervención de la policía, entonces nos encontramos con esta imagen e inmediatamente pues como que yo, ahí estamos varias personas que me ayudaron. Entonces dije como, esta imagen está muy chévere, ¿no? Incluso también pensaba en cambiarle el nombre a la investigación. Y de repente, pues, después de que tomamos esta fotografía, me comencé a detallar algunas de
lo que estaba plasmado en las paredes, ¿no? Este edificio, ustedes ahorita se darán cuenta, era un edificio residencial en donde vivían muchísimas personas en unos espacios supremamente reducidos. Y de repente, pues, de esa imagen gigante, vean lo hermoso de cómo el arte transforma y el arte se hace visible, ¿cierto? El arte como que el arte y los territorios están cargados de muchísimos sellos, de muchísimas huellas, muchos símbolos que necesitan ser capturados fácilmente por los investigadores, ¿no? Por los observadores. Y de repente me doy cuenta que hay en una de esas habitaciones muy pequeñas, más o menos de 2 por 2, está esta imagen que les estoy mostrando, que simplemente estoy ampliándola, en donde dice el arte transforma y hay un corazón. Entonces, aquí como que pareciera que el territorio se hubiera revelado, ¿sí? Fue bastante fortuito. Yo creo que ahorita se van a dar cuenta qué era anteriormente, ¿sí? El Bronx y qué es hoy en día, ¿no? Sino solamente un recuerdo y una cantidad de, digamos, de proyectos para las gobernaciones locales en donde hay como mucha buena intención, pero poca empatía y poca cercanía con las personas que habitan y transitan en ese espacio, o que habitaron y transitaron ese espacio. Entonces, bueno, ahí fue revelador. El resumen entonces de este trabajo, pues lo voy a ir leyendo. Las historias de vida son voces a la hora de establecer análisis experienciales de personas que transforman constantemente su relación con el mundo gracias a la potenciación que le dan a su existencia y sus capacidades para transformarse y hacer la diferencia en medio de territorios marginados y excluidos. En el antiguo sector del centro de Bogotá llamado el Bronx y sus alrededores vivió Meyer Cuellar, un joven que desde el recorrido territorial y de memoria le da sentido al arte, y bueno, y en este caso, de una vez lo puedo decir, a las prácticas, a diferentes prácticas artísticas y las transformaciones culturales para la construcción de paz. Entonces, bueno, aquí, si quieren, voy a irlos como contextualizando, donde esto que están ustedes leyendo, ¿sí? Entre el viernes 27 de mayo y el sábado 28 de mayo de 2016, alrededor de unos 500 uniformados colombianos, policías y militares, ingresaron a la fuerza y desalojaron a todas las personas que vivían y o transitaban dentro del Bronx, en la localidad de Los Mártires, ubicada en la ciudad de Bogotá. Voy a ir mostrándoles este video, digamos que solamente un pedacito vamos a ver, y voy a ir narrándoles más o menos de lo que, digamos, como a manera de introducción, ¿sí? Y de contexto, para que como que todos tengamos en la cabeza lo que era el Bronx en ese momento. Esto es un archivo, hace parte de un material que muy formalmente me facilitaron unas personas de la policía. Así que es material que no está, digamos, editado, no hay filtraciones y tampoco pues es un material que sale a medios. Eso que ustedes están viendo ahí es el Bronx, o era el Bronx, ¿sí? Como les digo, es una imagen capturada desde la inmersión de la policía el 27 de mayo, ¿sí? Viernes 27 de mayo y el sábado 28 de mayo de 2016. Ahí, mientras ustedes van viendo, yo les voy como contando un poquito. Este operativo fue llevado a cabo bajo la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, quien sostuvo desde su candidatura un lema bastante ambicioso en términos de desarrollo. Hay un micrófono que estaba sonando.
creo que hay un micrófono que está... Es el mismo video, David. Ah, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Bien, entonces voy a bajarle un poquito al video. Gracias. Listo, vale, gracias. Yo dije, uy, hay un micrófono. Bueno, entonces, hablaba. El lema de Enrique Peñalosa en su momento fue Bogotá mejor para todos. Sin embargo, esa mejoría totalizante tuvo unas consecuencias bastante desafortunadas en afán por el embellecimiento urbano y en la memoria de los miles que habitaban ese sector. Bueno, entonces, digamos que todo eso que ustedes están viendo son imágenes de cómo va ingresando la policía a diferentes espacios, edificios, ¿sí? Y ahorita lo que voy a mostrarles es una imagen panorámica, mientras también les voy contando un poquito más de la historia, no solamente del sector, sino todo eso que ustedes están viendo es el sector de eso. Obviamente ya no queda absolutamente nada. Todos estos son edificios que quedaron totalmente demolidos. Ahí están las entradas de lo que se denominaba en su momento la L. Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, una de las entradas. Si de pronto ustedes caminaron por Bogotá en ese momento, donde estaba como la cuadra de las cobijas, ¿sí? Entonces ahí ustedes podrán recordar un poquito cómo era esa entrada por esa zona de cobijas y estas otras dos entradas donde ustedes ven como una cantidad de cúmulos de residuos sólidos de basuras. Ahí están las otras dos entradas, ¿cierto? Que se denominaban basuras 1 y basuras 2. Entonces este proyecto pues realmente comienza a ser, digamos, para mí bastante importante, como les comentaba, cuando me comienzo a involucrar un poquito más fuertemente con el fotógrafo y gestor cultural John Bernal, ¿sí? John es fundador de una organización que se llama Arcupa, la otra mirada. Arcupa significa Arte, Cultura y Patrimonio, ¿sí? Ahí en el sector de Mártires, una persona, un líder que lleva muchísimo tiempo trabajando, ¿sí? Con procesos artísticos de jóvenes, ¿sí? En donde se establece tejido social y con la finalidad, digamos, de que en esa zona que ha sido como marginada, empobrecida, ¿sí? Victimizada, revictimizada, bueno, todo lo que ustedes no se imaginan, pues en ese sector convergen o convergían cuando era muy visible el Bronx. Ahorita no puedo afirmar que no convergen todavía esas dinámicas de marginalidad, creería que continúan, pero lo interesante es que digamos, ese acercamiento con John y con todas estas personas con las que trabajaba, ¿sí? No, me hicieron comenzar como a pensar, ¿sí? en querer trabajar eso, pues hace un tiempito largo. Y de repente alguna vez hacíamos recorridos, ¿sí? Me pegué pues a un recorrido que se hacía por la localidad, ¿sí? Y en uno de esos recorridos me encontré con Meyer Cuellar, con este joven que es nuestro protagonista, ¿sí? Un joven que desde los 6 años vivía en este espacio que ustedes están viendo acá, ¿sí? Este sector, obviamente, pues siempre desde el comienzo ha estado cargadísimo de estigmatizaciones, de exclusión, ¿sí? Pero pues lo interesante era comenzar a notar qué pasaba detrás de todas esas, digamos, detrás de todas esas miradas, ¿sí? De todos esos juicios, prejuicios, de esos estereotipos en el sector que se llegó a catalogar como el más peligroso de Latinoamérica, o sea, donde se decía que vivía pues el diablo, ¿sí? Vivían una cantidad digamos, de demonios. El mal estaba colocado ahí. Yo creo que todos ustedes, pues las personas aquí en Colombia, alcanzaron a darse cuenta de esa, digamos, no solamente de
todo ese despliegue mediático que se hizo sobre el despojo del Bronx, ¿cierto? Sino que después todos esos elementos un poquito, digamos, más bien como amarillistas, ¿cierto? De una cantidad de historias que, pues, uno realmente quedaba como supremamente asombrado, ¿no? De que todas esas cosas llegaran a pasar en ese espacio donde habitaba el mal. Entonces me llamó la atención cuando conocí a Meyer y hablamos y me dice, no, pues yo vivo acá. Ya, bueno, entonces comenzamos a charlar un poquito y de repente en su momento comencé a pensar en que era interesante hacer un proyecto acá. Lo que ustedes ven en la parte de arriba, ¿cierto? De pronto de esas tomas que ustedes están viendo, todo es un sector deprimido en el centro de Bogotá. Eso viene desde una cuestión que se agudiza en un sector que anteriormente se llamaba el Cartucho, que queda unas cuadras arriba donde hoy en día queda el Parque Tercer Milenio, más o menos desde los años 60 y 80 en Bogotá hay un fenómeno de migración durísimo. Muchas de esas personas que llegan a habitar el Cartucho son personas que son desplazadas de manera forzada. La violencia en Colombia los saca de sus regiones y comienzan, digamos, a nutrir ese espacio, esa zona llamada el Cartucho. Obviamente ya para los años 90 la zona se va a, digamos que se va a volver bastante, ¿qué? Se va a deprimir bastante, ¿sí? Es una zona en donde no solamente se encontraban desechos humanos, sino que también habían plagas, malos olores, desperdicios, muertos, inseguridad, delincuencia común, tráfico de armas, elementos robados, expendios de sustancias psicoactivas ilegales, hoteles y bares clandestinos, ¿sí? Adictos, sobre todo, muchísimas personas adictas al pegante, al bazuco, a la marihuana, a la cocaína, al licor adulterado, ¿sí? Digamos que lo más bajito era como el cigarrillo. Habitantes de calle que transitaban esta zona y pues obviamente también una cantidad de personas que habitaban este espacio antes de que este espacio fuera un espacio deprimido e incluso dentro de esa gobernación del mal, ¿cierto? De todos esos elementos que confluían, que les mencioné ahorita, que denominaban el sector como una olla caliente, ¿cierto? Como una olla, como algo en donde converge lo peorcito, pues. También habían personas que habitaban y transitaban desde antes la zona, ¿no? Trabajadores, campesinos. Y en la medida que esto se va deteriorando, ¿cierto? El sector se va deteriorando, pues ya se le va a dar mucha más legitimidad en medio de una ciudad un poco caótica como Bogotá, se le va a dar un poco más de legitimidad y de tránsito a esas prácticas que conviven dentro de la marginalidad, ¿sí? Entonces, dentro de la pobreza, de la miseria, el tráfico de drogas y armas, pues ya comienza a volverse como esta zona un escenario bastante normal, ¿sí? Para muchísimas personas, ¿no? Como que ver este sector dentro de este panorama hostil y desolado, ¿sí? Se comienza a volver como un cuadro para la ciudad de Bogotá. Esto es interesante también, qué es lo que va a pasar después del Cartucho cuando hay un desalojo en el Cartucho. Pues muchas de esas personas, ¿sí? Jefes de las bandas o de lo que se denominan los ganchos, ¿cierto? Todas esas organizaciones ilegales van a migrar unas cuadras abajo y van a tomarse ya con todo este espacio que ustedes están viendo acá del Bronx. No sé por qué se me pasó ahí. Bueno, entonces todas estas dos cuadras que ustedes ven en forma como de H van a estar, digamos, supeditadas a una cantidad
de lógicas, ¿sí?, independientes, controladas definitivamente por organizaciones que, de tráfico de sustancias psicoactivas, sobre todo. Y dentro de esta locura, dentro de estas 3 cuadritas, pues, que ustedes ven ahí supremamente deterioradas, en donde habían incluso también personas que van a llegar, digamos, como lugartenientes, ¿cierto?, después del pacto del acuerdo de Santa Fe de Ralito en el 2002, grupos paramilitares, ¿cierto?, van a ser parte también como de los comandos, ¿sí?, de cada uno de estos personajes que dominan estas taquillas o bareques, ¿sí?, de la zona. Entonces, ahí digamos que va a vivir desde muy corta edad el joven en cuestión del que pues, hice yo la investigación. Entonces, bueno, ahí simplemente estaba como contextualizándolos. David, qué pena interrumpirte. 15 minutos. Listo, vale, gracias. Sí, gracias, para alcanzar a mostrarles algunos fragmentos. Entonces, muy rápidamente, digamos, la importancia de esta investigación, cuál fue, aparte de entender realmente el contexto, ¿cierto? Es también reivindicar las posibilidades prácticas de las artes para una transformación social desde el sujeto y la subjetividad en contextos de marginalidad y exclusión social. Esto posibilita la apertura de nuevos campos de acción desde el diálogo inter y transdisciplinar, aportando relatos de las múltiples historias urbanas que muestran la diversidad oculta en los territorios deteriorados y olvidados de la ciudad de Bogotá, sobre todo que han estado marcados por la hostilidad y las tensiones cotidianas sufridas por el abandono social, pero que permiten generar reflexiones dialógicas potentes y sensibles de escudriñar debajo del caparazón robustecido por la indiferencia. Los objetivos de la investigación, pues ustedes aquí los ven. Lo primero, y era lo que les estaba mostrando, yo quería mostrar qué estaba pasando ahí, identificar algunos factores, ¿cierto? Algunos factores desde la perspectiva de memoria y territorio, ¿sí?, acercándome a las reflexiones propias de las prácticas artísticas de Meyer, cómo estas prácticas artísticas realmente contribuyen para que él transforme algunos elementos culturales de su vida, ¿sí?, transforme también y revitalice su territorio, se vuelva también un ejemplo y al mismo tiempo a través de ese ejercicio de recordación y de revivir, transitar el territorio, ¿sí?, pudieran quedar como marcados algunos elementos que de pronto pues estaban tal vez olvidados, ¿sí? También hacer una aproximación a un territorio, pues como ustedes se dan cuenta, un territorio que fue supremamente mediático, ¿cierto?, que convivió entre nosotros muchísimo tiempo como bogotanos y que de repente desapareció después de ese escenario que les mostraba ahorita de la intervención y el futuro embellecimiento de la zona. Bueno, en cuanto a la metodología, esto fue realmente bastante experiencial, fue un diálogo constante, fue un enfoque humanístico e interpretativo, ¿sí? Desde la observación, un ejercicio de reflexión constante y obviamente entrevistas todo el tiempo, ¿sí? Entrevistas todo el tiempo y mucho tiempo. Entonces, antes de que les muestre unos fragmentos del documental, entonces les voy a mostrar más o menos, digamos que ya nos pusimos en contexto de el Bronx, digamos toda esa zona, su deterioro, la marginalidad, podríamos decir que lo peor, ¿cierto? Exteriormente e interiormente en Bogotá, pero pues Meyer vive desde muy niño allá, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en el documental son como 3 escenarios, ¿sí? Un momento primero de contextualización de cómo era el cartucho, ¿cierto? Cómo era el Bronx. Y después, digamos, en medio de estas lógicas precarizadas, la historia de un niño que comienza a darse cuenta, ¿sí?, de muchos como capacidades que tiene,
¿sí? Y cómo estas capacidades artísticas y prácticas después llevadas un poquito más desde la rigurosidad le van a servir para, digamos, hacerse hermético frente a muchas de las problemáticas de su alrededor y al mismo tiempo poder, digamos, no solamente afrontar esas realidades, sino también poder enfrentarlas hacia afuera. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo son algunas caricaturas, unas caricaturas de un niño, ¿cierto? Pero ustedes se podrán dar cuenta que los artistas reconocidos versus los artistas no reconocidos pues tienen unas miradas bastante complejas y diferentes. Entonces acá ustedes están viendo, por ejemplo, un niño que hace una cartografía de la olla, digamos como de la olla o de los sectores más deprimidos de Bogotá, ¿sí? Otra de cómo se hace una caricatura a partir de la lógica digamos, de esas lógicas de las tranzas o de esa economía ilegal, ¿sí? Y la otra como ese superhéroe llamado Meyerman, ¿sí? Que tiene, digamos, el arma con la que cuenta es una lata con la que pinta y su bicicleta. Después, pues, es la incursión de Meyer específicamente con los talleres de cine, ¿sí? Él es muy pequeño. Meyer es acá el muchacho que está al lado de este póster que ven ustedes acá, que de pronto yo les estoy indicando con el cursor. Entonces, gracias a los talleres que yo les mencionaba de este gestor, de este fotógrafo de ahí de la ciudad de la localidad de Mártires, de Arcupa, gracias a esos talleres se van a fortalecer unos procesos bastante interesantes de cine, digamos, desde el territorio, cine digamos, con la ayuda de todas y todos esos niños que querían, ¿sí? Salirse un poquito como de esa realidad hostil y comenzar a involucrarse en otras prácticas artísticas. Entonces aquí vemos a Meyer como incursiona en el mundo del cine, como productor, ¿cierto?, de cine, como guionista, y después vemos a Meyer un poquito más grande, ya no solamente con la experiencia de haber producido, sino vemos a Meyer como está siendo orientador de procesos, ¿sí? de formación artística. O sea, Meyer dándole clases a niños que como él también se formaron de esta manera. Y ahí, al final, pues vamos a ver a un Meyer un poquito más ahorita, el Meyer de ahorita, que es un Meyer dedicado a la música urbana, ¿sí? al reggaetón, y haciendo unas cosas más o menos como esto que ustedes pues van a ver. Antes de morirme voy a cumplir un sueño que tengo muy pequeño, necesitas de su sueño, corriendo con balas que voy entendiendo, porque solo encuentro mi tiempo para que yo pueda dar la vuelta a bailar, sin movimiento, por ahora disfrutar lo que tengo que reventar, si te que yo me vuelvo en mi mundo, me desenvuelvo, prendo el ruido con el ritmo, me mantengo en la letra de tu propio destino. Yo me alegro por lo que he vivido, palabras de alegría, tanto he querido, que yo no le baje, no me relaje, que Dios me acompaña y que la rubia y yo, soy yo, Wilcher, los menores. Bueno, entonces ahí lo que voy a hacer en este momento entonces es mostrarles unos fragmentos muy pequeños, ¿sí? de lo que se hizo con Meyer digamos en un microdocumental. Obviamente después sería un placer que todos viéramos el microdocumental completo. Esto obviamente no tiene la mejor calidad en definición, no es una cosa hecha pues, sí, por el super documentalista, pero sí, por lo menos estamos apuntándole a hacer algo medianamente, digamos, con muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso y sobre todo con muchísimo respeto
y responsabilidad sobre la historia y sobre el territorio. Entonces, no sé si alcanzan a ver ahí mi pantalla, si estoy proyectando el documental. O si solamente, creería que sí está viéndose. Entonces, bueno, les voy a mostrar solamente un pedacito, una escena desde acá. Voy a ir cortando y más o menos pues ustedes se van dando cuenta. Acá, y pues como ya en ese tiempo las cosas eran un poco más como económicas, yo era contento con 2.000 pesos porque compraba papitas, pan, jugo, golosinas. Y me gustaba porque llegaba a mi cuarto, pues me ponía a ver muñequitos y me acostaba ahí a comer todo el día. Cada cumpleaños que yo me acuerdo que he tenido, el único fue a los 8 años. El único que me han celebrado fue en una casa como por el Santa Fe, donde vivía mi madre. Y ese día fue muy bacano porque pues siempre fue, para mí fue áspero, pues su buena percha, sus buenos zapatos, su ponqué de 3 pisos, harta gente, bacano. Pero... Bueno, ahí vemos ahí como un recuerdo de Meyer, ¿sí? Un recuerdo que fue, digamos, bastante incidente, bastante importante en ese relato, digamos, de memoria. Este es otro recuerdo importante que tiene Meyer sobre un operativo policial, ahorita que está, digamos, como tan, digamos, en la conversación, todas estas prácticas históricas que ha hecho la policía sobre las personas. Lo que yo me acuerdo así, ¿no? Veo. Se te viene a la mente. Se me viene a la mente una vez que hubo un operativo, pero eso fue uno del operativo, o sea, más feo que había visto normalmente acá, porque, bueno, llegó la policía, empezaron los pitos por todo lado, la bulla, apagaban la música, todo, entonces como que cambiaba todo de repente. Y un momento a otro se empezaron a escuchar muchos disparos. Entonces obviamente uno en la casa pues no sabía muy bien lo que pasaba afuera. Y lo que hacíamos era tirarnos al suelo. Y con los trapos mojados tapándonos la boca porque pues, los gases y todo eso. Y nada, esperar que cesaran los disparos y todo eso. Porque decían que incluso los del batallón habían reaccionado y todo. Entonces fue como el más feo, operativo más feo que sentí así, o sea que me dio miedo. Claro. Bueno, y aquí les voy a mostrar de pronto otro pedacito que seleccioné en donde se van a dar cuenta más o menos de este jovencito, cómo comenzó, digamos, a involucrarse con el arte y cómo el arte también fue un sostén para su transformación. Le dicen por ahí. Cuando solía llover, pues como era un sitio donde la gente venía, entraba, salía, pues se formaba un barrial, y como no estaba pavimentado ni nada, pues era un desastre. Entonces en la parte de allá pues se inundaba totalmente, eso era un lago con la basura y los olores. Entonces los habitantes de calle nos armaban una especie de camino en tablas, porque ellos sabían que los niños estudiaban y venían. Entonces armaban esa especie de camino y nosotros la pasábamos, o incluso ellos mismos se metían allá al agua y nos alzaban y nos dejaban en la casa prácticamente. Entonces era como bacano, era bonito. Y ya que me acuerdo, en toda la entrada de acá de Basuras Unos, enfrente había un restaurante. La cantidad de niños no la conozco, la desconozco, porque pues no conocía a todos. De pronto veía uno que otro, o veía con la mamá, la familia y eso, pero en sí conocía a mi parche y eso,
que éramos más o menos que como unos 10, con otro parchecito aquí en la parte de acá arriba, que era ya otra familia. Entonces nosotros asistíamos a una fundación que era con John Bernal, el que nos daba las clases de artes plásticas y audiovisual. Bien, la película se ve que va a estar bacancita, todos ya planeamos todo. Bueno, nosotros queremos realizar una película que se trate o se base en el miedo, pero a través de las drogas. Y pues es una familia pobre, como según aquí en la localidad la mayoría de gente es pobre, trabaja en, no sé, vendiendo dulces, normalmente así cosas chatarras. Y pues, bueno, tienen un esposo, no sé, tienen de 35 a 40 años y tienen 3 hijos, una niña y dos niños. Les gusta así como que las fiestas, un poquito las drogas y callejeros, como son todos aquí. Y pues por eso fue que los conocí a ellos. Entonces, en esta calle, aquí enfrente mío, nos poníamos a jugar ponchados, como a todo niño. Y en la mitad de los locos. Sí, entre los locos ahí jugábamos. Y... lo que le decían las batidas, que entraba el camión de la policía y se iba subiendo a todo el mundo. No sé para dónde los llevaban, pero todo el mundo salía a correr. Y precisamente estábamos ahí toda la mitad. Y todos estos habitantes de calle salen corriendo, que en uno no sé cómo trata como que saltarme. Y no sé, se me llevó el brazo y me partió esto acá. Y pues duré un tiempo así como enyesado, mal. Un tiempo que estuve mal. Pero aún así, como para no aburrirme y eso, yo dibujaba. Con los brazos así hacia atrás con el yeso. La verdad no sé cómo me limpiaba el culo, en pocas palabras. Pero sí mataba los del tiempo así dibujando en un cuaderno. Yo creo que así como que desarrollé un poquito más la habilidad del dibujo y todo eso. Desde que vi a mi tío dibujar, no sé, él hacía historias sobre también el Bronx. Y yo me sentaba a mirarlo y le ayudaba a pintar y ese no se me nació el gusto por el dibujo como un hobby. Y empecé a matar mi tiempo, pues no sabía dibujar un culo, no sabía. Pero yo como veía tanto Los Simpsons, trataba de dibujar Los Simpsons así con circulitos y maricaitas. Y eso fue más o menos que 9 años. O sea, le cogí el amor al cómics. O sea, me gustaban mucho los cómics. No era mucho de leerlos, pero sí de detallar los personajes y todo eso. Y ya desde ahí empecé a desarrollar más la habilidad de dibujar hasta que, mejor dicho, superé al maestro que era mi tío. Bueno, creo que ya me queda como 2 minuticos nomás. Entonces, pues me hubiera gustado mostrarles un poquito más acerca de cómo hay esa transición en la música. Hoy en día Meyer como ese también nunca ha dejado, digamos, de lado esas prácticas artísticas que desde muy chiquito, digamos, como que adquirió esa sensibilidad, que es muy, muy bonito, pero pues bueno, después habrá tiempo para que les pueda compartir todo este microdocumental. Entonces, digamos que algunas conclusiones que saqué de esta investigación, muchas de ellas tienen que ver con, digamos, mi papel como investigador y los futuros investigadores. Y bueno, la pregunta del millón es: ¿qué vamos a hacer? Y cuál es nuestro compromiso de aquí en adelante. Entonces, lo primero es, digamos, la necesidad de romper cualquier barrera, frontera o límite para generar confianza, ¿sí? La segunda es tener, digamos, una plena conciencia del territorio que está siendo transitado y habitado, despertando los sentidos, la intuición y dejando que penetre en el espíritu y fortalezca la humanización. Eso de pronto, no sé si ustedes, digamos, alcanzaron a notar ese espacio, cómo era antes, cómo fue después, ¿sí? Cómo es ahora.
O sea, y me refiero al después fue mientras estábamos haciendo, digamos, esas tomas, todos ese, digamos, un escenario que estaba, digamos, enriquecido por una cantidad de cosas, ¿sí? Que finalmente no se veían, entre ellas, por ejemplo, Meyer, ¿sí? Pero no se alcanzaban a ver, digamos, un espacio como encerrado, ¿no? Entonces, también me parece interesante que no solamente las personas que habitan y transitan los espacios, sino también nosotros como investigadores podamos adquirir una plena conciencia de dónde estamos parados, ¿sí? Construir una reconciliación con el pasado, que me parece también fundamental, y con las otras formas de recorrer y habitar los espacios. Esto me parece también importante, es el ejercicio de la reconciliación, porque a veces entramos como con los guayos cuando nos dicen que tenemos que trabajar con personas o cuando nosotros tenemos como la intención de trabajar en algún espacio y llega así como ese juicio o ese imaginario desde afuera un poquito como fuerte, implacable. Entonces me parece interesante el ejercicio de la reconciliación, una apertura ética desde unos pilares, la dignidad, la autonomía, la libertad, el respeto y la empatía, el poder de la sensibilidad artística, que yo creo que todos alcanzaron más o menos como, digamos, como a vislumbrar, de esas personas que han vivido en territorios marginados, la potencia narrativa de sus obras, si uno detalla, digamos, cada historieta, cada canción de Meyer, cada, digamos, producción audiovisual tiene esa potencia narrativa, tiene una calidad discursiva de algo que les mencionaba al comienzo, y es no solamente un afrontamiento desde los relatos que ellos mismos viven, ¿sí? Sino un enfrentamiento constante con los juicios del imaginario común. O sea, como que muchos de nosotros estamos ahí como encasillados en una sola línea, así como en un tren en el que nos mete la sociedad, y al mismo tiempo no solamente estamos afrontando estas realidades, sino que también tenemos que enfrentarnos contra juicios constantes de las personas que están afuera. Ay, perdón. Ya. La otra cosa es, otras de las conclusiones es que, digamos, debemos tener la capacidad de visibilizar el impacto de la memoria, la participación colectiva dinámica, no solamente para revitalizar los territorios, sino también para conservar una fortaleza, una resistencia, ¿sí? Y aquí me refiero, digamos, importante entender que la memoria tiene que ser viva, ¿sí? Y está viva en la medida de que haya una participación colectiva, ¿sí? Y si hay una participación colectiva dinámica, pues se va a revitalizar absolutamente todo, el territorio exterior y el territorio interior, ¿sí? Y en ese caso, para el interior, en unas realidades como estas, pues la resistencia es casi un compromiso, es una obligatoriedad. Bueno, otra conclusión es que no es solo un acercamiento a un fenómeno aislado, temporal e independiente de unos pocos, que a veces nosotros pensamos que unos pocos viven unas realidades durísimas, ¿sí? Y ahí ya hay como que nos ubicamos por fuera de esos escenarios. Yo considero que esto es un aprendizaje y un crecimiento colectivo en medio de realidades que hemos legitimado y permitido, y pongo compromiso político porque realmente es una sociedad que se desprende fácilmente, se desmarca fácilmente de estas realidades que ha legitimado y que ha permitido históricamente, de violencia enmarcadas en la exclusión, y es como fácil discursivamente decir que eso no es, eso, digamos que como que no somos culpables, no somos responsables de eso, y yo creo que no, que esto tiene que venir desde un aprendizaje y un crecimiento colectivo. Bueno, detectar las redes de apoyo territorial, reconocer las lógicas y las memorias, reducir las distancias entre los investigadores. Esto me refiero, por ejemplo, que a veces uno va a trabajar un territorio y muchos investigadores están trabajando en el mismo territorio, pero uno nunca se conoce. Entonces, es reducir esas distancias, aunar, eso que dicen, aunar esfuerzos. Bueno, habilitar las capacidades de desarrollo individual y colectivo, ampliar los canales de difusión y promoción de las artes no reconocidas, y también ahí es importantísimo cuando hablamos de las artes o de las prácticas artísticas, a qué tipo de artes es que estamos apuntando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos difundiendo o promocionando? ¿Sí? Si queremos dentro de un escenario de inclusión, todo el tiempo hablamos de inclusión, pero bueno,
¿estamos aplaudiendo las artes hegemónicas o los discursos hegemónicos, o finalmente sí estamos como tomando de esas artes no reconocidas todos esos esfuerzos y los podemos de pronto potenciar? Romper cualquier modelo de violencia, y ahí más o menos frente a lo que decía el profesor Carlos al comienzo, primero no negarla, o sea, reconocer, ¿sí?, la enfermedad social, no legitimarla, no permitirla, no aplaudirla, no reproducirla, y esto de no ni permitirla ni aplaudirla, y tengo una cuestión importante frente a ahorita lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, de el arte en las calles, por ejemplo, cómo se está manifestando y cómo existen una cantidad de discursos desde la bondad o desde el bien que están, me parece a mí, que están aplaudiendo y reproduciendo la violencia. Y por último, pactar un compromiso con estos elementos, un cambio y transformación consciente, conquistar la incertidumbre, ¿sí?, romper paradigmas y comenzar de verdad a transformarnos de manera consciente. La comunicación alterativa, ¿sí?, que tiene que ver con una frase que alguna vez leí que es muy linda, que dice que la vida es comunicación con los otros, la muerte es la no comunicación, entonces la vida es comunicarme con los demás, ¿sí?, con los demás, con las demás, ¿sí? Y entonces la comunicación positiva pues tiene que tomar un espacio interesante. Los diálogos participativos y horizontales, desde abajo, como decía el profesor Useche, desde todos y todas, ¿cierto? Y desde adentro, ¿sí? Porque a veces uno como que se las da muy de dialógico, de muy participativo, de muy horizontal, y carreta, eso de pronto sí puede ser desde territorios abajo, pero de pronto no es de todos, y mucho menos a veces ni siquiera hay una interiorización del diálogo. Entonces también me parece que desde adentro es fundamental. La promoción de derechos humanos y una corresponsabilidad civil, el apoyo total a las prácticas artísticas, sobre todo las no reconocidas, la construcción de paz y no violencia, y el fomento de la ciudadanía crítica y el activismo, que en este sentido, digamos, una frase que vengo escuchando en las calles desde el año pasado en las marchas: no a la indolencia, sí a la vida. O sea, hay que fortalecer esos lazos que se construyen afuera, incluyendo sabemos que el COVID nos ha cambiado la vida, pero por lo menos este espacio de la vida, pero hay que resignificar todos esos escenarios en donde se fomenta realmente un pensamiento crítico, y donde se rompen los miedos para poder lograr así conquistar eso que tanto anhelemos, que es como esa transformación cultural y esa construcción de paz y de no violencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, David. Qué pena que me alargué. No, no te preocupes. Bueno, hay unas preguntas, comentarios. Voy a leerlas rápidamente y pues tendrías un minutico para responder. Yo sí quisiera preguntarte si podemos ver el documental con un poquito más de calma, verlo completo, porque pues aquí no lo pudimos como observar muy bien. En todo caso, aquí te hago los comentarios. Permíteme un segundo. Bien, ¿cómo orientar desde la escuela a nuestros estudiantes en la formación de un arte constructivo de paz? Es una de las preguntas. Jorge Sosa dice que, bueno, felicitaciones por este evento. La paz es un tema de nunca agotar. Cambiar los imaginarios de las personas sobre los habitantes de ese sector es un camino largo, y mediante este trabajo se puede comprender el sentipensar de otro desde el arte. Se observa en el trabajo de Meyer una percepción desde adentro. Entonces, básicamente son estos. Creo que muy buen trabajo, muy interesante, dice Andrea. Esta investigación tiene que tener una segunda temporada muy buena. Bien, y bueno, preguntando pues, específicamente sobre el video, si se puede ver bien. Bueno, es un proceso de investigación muy interesante que, entre otras, permite visibilizar cómo en entornos adversos surgen nuevas solidaridades y expresiones culturales. La creación cultural como resistencia desde los jóvenes, que no suele surgir en entornos privilegiados. Entonces, bueno, un minutico y terminamos la presentación. Adelante. Sí, pues bueno, muchísimas gracias ahí por esos comentarios,
Y claro que sí, espero que nos veamos. Ha sido, digamos, una de mis luchas, incluso poder montar en YouTube este microdocumental. No sé por qué no he podido. Realmente creo que son como fallos técnicas, pero he intentado de todas las maneras. Así que cuando lo haya, pues les mostraré y les enviaré, les compartiré este link. Bueno, lo segundo, pues yo dedico también, aparte de hacer, digamos, ser investigador, estudiante, también soy profesor y cuando la pregunta es cómo orientar a los estudiantes, yo creería que la mejor manera de orientar es a través, digamos, como de un compromiso colectivo, ¿no? Cuando les doy a mis estudiantes Cátedra para la Paz, les digo que esto es un proceso entre todos, para todos y también por todos. Y la fortaleza, el enriquecer estos escenarios de pacificación, de una transformación realmente cultural, interiorizada, consciente, pensante, yo creo que también requiere, digamos, como un esfuerzo, una valentía para reconocer todas digamos, esas situaciones adversas que hemos vivido, digamos que siempre echar mano a la memoria para reconocernos realmente como una sociedad que necesita transformarse, que necesita cambiarse. Y después de que usted tiene claro y interioriza eso, el siguiente paso es comience a construir, es decir, actívese, agénciese, haga todo lo que esté dentro de sus posibilidades para involucrarse con las realidades del mundo, que requieren sin duda una participación activa. O sea, eso de quedarse esperando que el mundo lo cambien los demás es una locura, es un eufemismo incluso utilizado por los gobiernos, ¿cierto? Para sostener, digamos, como esas mentalidades que puedan llegar a alterar, que puedan llegar a transformar. Entonces, pues eso es un compromiso, yo creo, y también como sellar pactos, firmar pactos, una alianza, como que nos metemos todos, es en serio, no es de vez en cuando, sino que es en serio. Y bueno, siempre hay que estar activando redes y contar con el apoyo de las personas que se le quieran medir. Incluso no sé si es que acá en el chat no alcanzo a ver, no sé si estará por ahí Meyer, para que de pronto le pudiera regalar un minuto para que cuente. Lo que pasa es que si él está como invitado no puede activar micrófono. ¿No puede? No. Bueno, lástima. Pero bueno, espero que nos haya escuchado y que en una próxima ocasión entonces puedan ustedes también, que esa es la otra, de cómo orientar a partir de, digamos, de ejemplos. Hay una cosa muy linda y es que usted cuando ve que sí se pueden hacer cosas, que sí hay personas que se transforman realmente, que transforman su existencia, hay más motivaciones, ¿sí? Como que las personas se animan y dicen, ok, sí se puede, no es un ideal, sino que sí es un ejercicio que podemos practicar todas y todos. Muchas gracias. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.